Muy bien. Tengan muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la videoconferencia número 11, correspondiente a la videoconferencia correspondiente a la semana 11 de la materia Principios de Física. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Les saluda el licenciado Israel Arias Ortiz. Y pues es para mí un privilegio estar frente a ustedes y esperando que este tiempo sea de provecho para poder, aclarar algunas dudas con respecto al material asignado a la semana 11. Esperando que hayan revisado el material, ya que el objetivo de esta videoconferencia es fortalecer o rellenar aquellos espacios donde ustedes tienen algunas dudas y pues que esto sirva como contribución al aprendizaje significativo que ustedes puedan adquirir en el momento que ustedes estudien esta parte o este contenido de la semana 11 de Principios de Física. Animarles a que le echen ganas. Ya estamos por finalizar este ciclo. Esta es la última clase, de contenido nuevo. La siguiente semana, según las orientaciones, va a ser como una retroalimentación de todo lo que hemos visto para poder, fortalecer los conocimientos previo al parcial que estará siendo realizado la siguiente semana. En este momento vamos ya a pasar lista y mientras yo voy mencionando nombres, necesito que ustedes enciendan su micrófono y cuando yo mencione su nombre usted diga presente, para que yo pueda considerar su asistencia en el cuadro, valga la redundancia, de asistencia. Muy bien. Anthony Enrique. Anthony Enrique. Está. Gerson Adonai. Gerson Adonai. René Alexander. Presente. Muy bien. Mauricio Alexander. Mauricio Alexander. José Ángel. Presente. Muy bien, perfecto. Juan Daniel. Juan Daniel. Kevin José. Kevin José. Juan Anderson. Presente. Muy bien. Adriel Benjamín. Adriel Benjamín. Ricardo Orlando. Ricardo Orlando. Elmer Fabricio. Elmer Fabricio. Gerson Uciel. Muy bien. Israel Omar. Carlos Manuel. Presente. Muy bien. Jonathan Edenilson. Jonathan Edenilson. Kevin Abel. Kevin Abel. Ludwig Rubén. Presente. Muy bien. Estamos
tenemos 6 de asistencia. Muy bien. Vamos a ver si se nos ha quedado alguien. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que estamos bien. Muy bien. Vamos a iniciar y voy a compartir la pantalla. Y necesito que en el momento que voy a compartir la pantalla, nos han pedido que compartamos también la cámara. Voy a compartir la pantalla y necesito que por favor me confirmen cuando ya vean la pantalla. ¿Me confirman por favor? Si ya se ve la presentación en PDF. Sí, ya se ve. Ya. Muy bien. En esta videoconferencia vamos a entrar a lo que es ya la unidad 5, circuitos de corriente continua. Solamente vamos a, por decirlo así, a dar una pequeña introducción, no vamos a profundizar, ya que los contenidos acá en física son bastante extensos y son bastantes unidades. Entonces, vamos a entrar a esa parte y solamente vamos a realizar una pequeña introducción. No es que vamos a profundizar y vamos a entrar a otros temas correspondientes a esta unidad. Muy bien. No sé cuántos vieron ya el material que está en la plataforma. El material que está en la plataforma, no sé cuántos ya lo pudieron dar algún medio estudio, y tenemos de que inicia con una pequeña introducción ahí donde se habla acerca de los circuitos eléctricos y lo fundamental que puede ser en algunos aparatos electrodomésticos como lo son la radio, la televisión, incluso hasta la computadora, incluso hasta en los automóviles. Entonces, digamos de que la importancia de los circuitos en lo que es en el sistema eléctrico de un automóvil, el sistema eléctrico de una televisión, de una radio, la importancia, ¿verdad? Cómo funciona esto, y esto permite que lleve un orden. Luego ahí pues se habla de una nueva, digamos, energía, una nueva energía que se llama fuente de fuerza electromotriz, y que está abreviado por la letra FEM, y que el símbolo por la cual se representa esta es una E colochita, una E mayúscula colochita, y que es la representación de la fuente de fuerza electromotriz, y que pues su unidad es voltaje. La unidad que representa la fuerza, la fuente de fuerza electromotriz o de FEM, o de esa M colochita mayúscula, es voltios. Esa es la unidad. Muy bien. Cuando hablamos, digamos, de una batería, cuando hablamos de una batería todos se ubican, ¿verdad? Imagínense una batería de moto o una batería de carro.
Dentro de una batería se tiene un tipo de resistencia, y esa resistencia es resistencia interna, que es representada por la letra R minúscula, y que por ahí también se habla de un voltaje terminal. Entonces son aspectos que nosotros ya conocemos, pero que tienen un nombre mucho más específico por la función que desempeñan o por la posición que tienen dentro de en este caso, dentro de una batería o dentro de un electrodoméstico. En este caso, dentro de una batería, se habla de un voltaje terminal, se habla de una resistencia interna. Entonces son aspectos que nosotros ya conocemos, pero que acá se les asigna un nombre o se les da un agregado más. En este caso, resistencia interna, luego voltaje terminal, y que este voltaje terminal está abreviado, si ustedes revisan el material ahí. Bueno, el material aquí lo tengo. Si ustedes revisan ahí, ese voltaje terminal, bueno, aquí tenemos una tabla de símbolos para elementos de circuito. Ese voltaje terminal está abreviado por V sub A por B, o V sub A, B, como usted lo quiere entender, igual a el voltaje de A menos el voltaje de B, y que esto tiene una representación más formal, donde dice que el voltaje terminal es igual a E, que es la fuente de fuerza electromotriz, menos la corriente eléctrica multiplicada por la resistencia interna de un determinado electrodoméstico. Y acá pues nos hace referencia a una batería de 12 voltios como ejemplo. Acá dice, por ejemplo, si una batería de 12 voltios tiene una resistencia interna de 0.1 ohmios, entonces cuando fluyan 10 amperios, es decir, 10 amperios de energía eléctrica de la batería, el voltaje terminal será igual a 12 voltios menos 10 amperios multiplicados por 0.1 ohmios, que representa la resistencia interna, en este caso de la batería, que es de 12 voltios. Muy bien. Tenemos este conocimiento de que el voltaje terminal es igual a V sub A B. Entonces, y donde esta E representa, esta E que tengo acá como colochita, representa la fuente de fuerza electromotriz, y que está representado por voltaje. Muy bien. Considerando eso, vamos a pasar ya a el primer ejercicio. Tal vez, digamos así, de manera hablada no se entiende, pero tal vez con un ejemplo podemos captar más la idea. Muy bien. Muy bien, vamos a ver. Tenemos el primer ejercicio.
Va a ser un poco pequeño porque casi solo el enunciado me abarca toda la pantalla. Muy bien. Muy bien. A ver. Muy bien. Vamos a dividir acá. Tratar de hacer esto de manera ordenada. Vamos a poner solución. Muy bien. El ejercicio ahí dice que una batería con resistencia interna. Ya mencionamos lo que es la resistencia interna, ¿verdad? Luego dice un resistor de 65 ohmios. Oiga, un resistor de 65 ohmios se conecta a las terminales de una batería cuya FEM, o más bien dicho, cuya fuente de fuerza electromotriz es de 12 voltios y cuya resistencia interna es de 0.5 ohmios. Entonces, observe usted de que ahí el ejercicio me está hablando de un resistor o de una resistencia externa, pero también se habla de una resistencia interna, que es parte del ejercicio. Muy bien. Luego dice que observemos la figura, y en la figura se pueden mostrar, digamos, la resistencia, el resistor de 65 ohmios y la resistencia interna de 0.5 ohmios, y vamos a ver la fuente electromotriz, la fuente de fuerza electromotriz, que es de 12 voltios. Muy bien. Ahora observe que el literal A dice la corriente en el circuito que calculemos. El literal A nos dice que calculemos la corriente en el circuito mostrado, o en la figura mostrada ahí a la derecha. Muy bien. Como nos dice que encontremos, vamos a ver la corriente que pasa por dicho circuito, y la corriente, si nosotros recordamos lo que ya vimos anteriormente, vamos a considerar que el voltaje está representado por V igual a I por R. Vamos a considerar que la batería como un todo, la cual se muestra en la dicha figura,
como tenemos que la fuerza de fuente de fuerza electromotriz E y una resistencia interna R entre los puntos A y B. Luego vamos a aplicar la fórmula con respecto al voltaje, y que el voltaje viene dado por voltaje igual a energía eléctrica o corriente eléctrica por resistencia. Muy bien. Como nos pide que encontremos que la corriente I tenemos que el voltaje aquí a conveniencia. Vamos a considerar la fórmula donde tengo una mezcla, la corriente eléctrica tengo una mezcla entre voltaje y resistencia. Entonces nosotros sabemos que el voltaje es igual a corriente eléctrica por resistencia. Muy bien. Como lo que nos está pidiendo, óigase bien, que encontremos la corriente en el circuito. Vamos a ver quién está. Hola jóvenes, ¿qué les pasó? ¿Se habían desconectado? Entiendo, ¿cómo estamos ahí? Ahí Carlos Manuel Ramírez, si me ayuda por favor y dígale que yo digo que descríbales al grupo que vuelvan a intentar conectarse, porque según vemos de que todos se salieron, no es que se salieron, sino que como que ahí el programa los sacó. Ayúdenme por favor, envíeles un texto y dígales que vuelvan a conectarse. Ok, ya les digo. Muy bien, entiendo que están intentando conectarse. Yo voy a seguir dando la videoconferencia. Si alguno me puede ayudar ahí,
a darle entrada a su compañero. Me ayuda, por favor. Bien extraño que... Bien extraño. Espero que sus compañeros sigan intentando. Y si no, pues esta videoconferencia está siendo grabada. Muy bien, continuemos. Decíamos de que el voltaje está representado por corriente eléctrica por la resistencia. Muy bien. Ahora tenemos que la ecuación para voltaje terminal viene dado, o está dado de la siguiente manera. Así: voltaje terminal A sub B igual a fuente de fuerza electromotriz, que es una ecolochita, menos la corriente eléctrica por resistencia interna. Bueno, no sé, caballero. Qué barbaridad. Carlos Manuel Ramírez Rubio. Sí, diga. Qué extraño que a usted no lo ha sacado en ningún momento, ¿verdad? No, la verdad. Es que como yo descargué la aplicación desde la vez pasada, quizás es por eso, no sé, la verdad. Entiendo. Dígales a su compañero que explíqueles ahí la situación a usted en un mensaje de audio, envíeles rápido y explíqueles la situación, y déles que digo yo que pues no se preocupen, que si siguen intentando y no logran, digamos, entrar o estar dentro de la videoconferencia, dígales que hoy estoy grabando la videoconferencia para luego subirla a YouTube, ¿de acuerdo? Y para que ellos la vean posteriormente. Dígale que la verdad lamento la situación, pero que ojalá que ojalá que se arregle esta situación, ¿de acuerdo? Sí, envíeles un audio ahí, dígale que va a quedar grabada y la voy a subir a YouTube, porfa. Sí, les digo ahorita. Muy bien. Muy bien, voy a continuar. Vamos a ver.
tenemos acá que el voltaje terminal viene dado por fuente de fuerza electromotriz menos la corriente eléctrica multiplicada por la resistencia. Ahora, cuando hablamos de V sub AB, estamos hablando de una corriente interna. Sí, estamos hablando de un voltaje terminal, V sub AB. Entonces, este es un determinado voltaje. Y este que tenemos acá es un determinado voltaje. Entonces, si yo tengo estos dos voltajes, es válido que yo haga lo siguiente, que haga una igualdad de voltajes. Entonces, vamos a ver. Luego de verificar V igual a I por R. Y dígame. Dice usted que verifique a ver si sale él ahí para que le dé el permiso de entrar. No, dígale que no aparece. Si apareciera yo ya le hubiera dado entrada. Dígale que verifique si entró al link correcto. Por favor. Ajá, sí, le digo. No, es que ya estaba conectado, pero quizá... No, dígale que no me aparece, dígale. Si me aparece, bueno, yo rápido directamente le diera entrada. Muy bien. Luego de verificar que el voltaje es igual a corriente eléctrica por resistencia y que el voltaje terminal viene dado por esta ecolochita que representa la fuente de fuerza electromotriz menos la corriente eléctrica multiplicada por la resistencia interna, podemos, luego de haber verificado esto, estas dos representaciones de voltaje, podemos hacer una igualdad de voltajes de la siguiente manera. Muy bien. Puedo decir que V es igual a V sub AB y esto implica que V es igual a ¿qué? I por R. Ajá, esto por esta. Entonces, considerando eso, pues esto, luego voltaje terminal, que está representado de la siguiente manera, esto, entonces yo puedo hacer, digamos, lo siguiente. En vez de poner voltaje terminal A sub B, V sub AB, puedo poner igual a E colochita menos corriente eléctrica por resistencia interna. Entonces, una vez realizando esto, vamos a ver, alguien está intentando entrar aquí.
Me lo tira para afuera, bien extraño. Es bien extraño esto. Es bien extraño. En este momento, dos de sus compañeros, Carlos Manuel, intentaron entrar y les di acceso y cuando les di acceso como que empezó a cargar que los iba a dejar entrar, pero lo sacó rápido de un solo. La verdad que entiendo el esfuerzo que están haciendo los estudiantes. Entiendo muy bien el esfuerzo que están haciendo. La verdad, a mí me parece también que para darles el permiso de entrar. ¿Usted también tiene el acceso? Ajá. Entonces, si usted logra ver que sus compañeros están intentando entrar ahí, me les ayuda, por favor, dándoles acceso ahí. Por favor. Bueno. Muy bien. Vamos a continuar. Muy bien. Continuemos. Quiero decir que lamento el caso, pero muy bien. Después de hacer esta igualdad, después de hacer esa igualdad, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos, digamos, hacer lo siguiente, como lo que nosotros queremos encontrar en literal A es la corriente en el circuito,
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que a partir de esto yo puedo hacer lo siguiente. Está restando, enviarlo por el otro lado que pase a sumar. Entonces, decir que, a ver, ay no, es igual a IR más IR minúscula. Entonces, esto implica que yo acá puedo hacer algo. Que es la fuente de fuerza electromotriz, es igual a I factor común de R mayúscula más R minúscula. Ahora, como yo lo que quiero encontrar es si tenemos de que I va a ser igual a E sobre R más R minúscula. Muy bien. Entonces, después de tener esto, pues ya encontré la fórmula para poder encontrar la corriente en el circuito. Toda la corriente general. Toda la corriente en el circuito. Entonces, la corriente en el circuito va a estar dada por, mire, ve, en este caso, va a estar dada por la fuente de fuerza electromotriz entre la resistencia, entre el resistor externo o la resistencia externa, podríamos decir, y sumando con la resistencia interna. Entonces, como nosotros tenemos los siguientes datos, que ¿cuál cosa quiere que ignore? No, ya rato es eso. Ah, muy bien. Vamos a ver. E es igual a... Sí, no se ve la pantalla. No se ve la pantalla. Esta cuestión sí que está bien rara. Sí, la verdad. Vamos a ver si utilizamos otra plataforma para la siguiente videoconferencia. Me avisa si ya se ve la pantalla. ¿Cuál? Sí, ya se ve. Muy bien. Será la conexión a internet. Pero en este caso, no creo que sea en mi caso la conexión. La cuestión es de que si es la conexión a internet, en este caso sería yo el que me tendría que aventar para afuera de la plataforma y ustedes siempre quedar ahí en la plataforma. Porque no creo que sea el internet de sus compañeros ahí, porque es bien extraño que a todos los aviente para afuera. No sé, pero aquí está porque hay una gran tormenta. No sé si eso influirá. Muy bien. Sí, puede ser también. Sí, puede ser. Muy bien. Entonces tenemos de que acá en este ejercicio los datos que tenemos, vamos a verificar que
va a ser igual a los 12 voltios. Los 12 voltios que nos menciona ahí el enunciado, 12 voltios. Los 12 voltios, a ver. Luego, ¿qué otros datos tenemos? Tenemos que la resistencia interna va a ser igual a 0.5 ohmios. 0.5 ohmios. Luego tenemos que el resistor R va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 65 ohmios. 65 ohmios. Muy bien. Una vez considerando esto, tenemos lo siguiente. Vamos a ver, sustituyendo tenemos lo siguiente: 12 voltios entre R mayúscula, que es el resistor, que es 65 ohmios, más la resistencia interna, que es 0.5 ohmios. Entonces esto es igual a tener que la corriente, vamos a ver, vamos a utilizar una calculadora. La corriente en el circuito sería aquí sería 12 voltios entre 65.5 ohmios. Entonces esto va a ser igual a 12 entre 65.5, esto es igual a 0.183, esto es igual a 0.183 voltios sobre ohmios, y voltios sobre ohmios es igual a amperios. Entonces esto es igual a que la corriente del circuito es igual a 0.183 amperios. Así, de esa manera. Así está dado. Entonces, considerando eso, jóvenes, así está el literal A. Ahora vamos con el literal B, que dice el voltaje terminal de la batería. Muy bien. Entonces, ahora encontrando el voltaje terminal de la batería, vamos a utilizar la fórmula que dice que el voltaje terminal igual el terminal A sub B es igual a fuente de fuerza electromotriz, que está representada como que se le llama Fen, que es la E mayúscula rosita, menos la corriente eléctrica del circuito multiplicada por la resistencia interna. Entonces, si esto es así, yo ya conozco estos datos, este y este. Entonces, significa que solamente sustituimos y me queda B sub A sub B
Esto es igual a E, que es 12 voltios, menos I, que ya lo conozco, que lo tengo acá, que es lo que acabo de encontrar en el literal A, que sería 0.183 amperios multiplicadas por la resistencia interna, que es igual a 0.65 ohms, 0.5 ohms. Entonces, considerando esto, tenemos que el voltaje terminal A sub B sería igual a 12 voltios menos 0.183 por la resistencia interna, que sería 0.5, por 0.5 sería 0.0915. Entonces esto sería igual a voltaje terminal 12 voltios. Acá tenemos que aclarar algo, que amperios por ohmio es igual a voltaje, es unidades en voltaje. Entonces aquí me queda 12 voltios menos 0.9 voltios. Sería, 12 voltios menos 0.09 voltios. Sería 11.9, ¿verdad? Sí. Este sería 11.9 voltios. Entonces ahí está el literal P, el voltaje terminal de la batería. Ahora la potencia utilizada en el resistor o disipada en el resistor R. Bien. Vamos a ver. Como tenemos la potencia con respecto al resistor R y la resistencia con respecto y la resistencia interna R de la batería. Entonces para el primero tenemos que la potencia del resistor, va a venir dada por R mayúscula por I al cuadrado por R. Entonces implica que la potencia del resistor va a ser igual a 0.183 amperios al cuadrado multiplicado por 65 ohmios. Y esto al realizar esa operación sería 2.18 amperios al cuadrado por ohmios, y esto es igual a unidades watts. Entonces sería
sería 2.18 watts. Así está dado. Luego tenemos la potencia con respecto a la resistencia interna, sería de igual forma, I al cuadrado por R minúscula. Entonces esto implica que sería corriente, que la encontramos en el primer literal, 0.183 amperios al cuadrado multiplicado por 0.5 amperios, y esto es igual a 0.02 watts. Así. No sé si hay alguna duda hasta el momento. No, de momento no. Muy bien. Muy bien. José Ramírez, creo que es José Ángel, ¿verdad? Han estado intentando entrar, pero han tenido dificultades. Entiendo muy bien el esfuerzo que están haciendo, la verdad. Muy bien, Alexander Araujo, está conectado, los únicos dos, ¿verdad? Muy bien, continuemos. Continuemos con el siguiente problema. Voy a tratar de hacerlo la más rápido posible. Porque este se hace de manera similar al ejemplo, al ejercicio que acabamos de hacer ahí. Se hace de manera similar. Pero aquí es el voltaje que va a calcular. Sí, calcula el voltaje terminal. Vamos a ver. Ajá, muy bien. Dice que no pudo hablar, dice José Arias. Muy bien. Continuemos. Muy bien. Lo que nos pide es encontremos, literal, que encontremos, calcule el voltaje terminal. Muy bien, vamos a poner solución.
lo que nos pide encontrar es B a B. Entonces, pero el voltaje terminal viene dado de la siguiente manera. El voltaje terminal es FEN, que está representado por la letra, para no estar, digamos, diciendo fuente de fuerza electromotriz, vamos a decir FEN. FEN menos corriente eléctrica multiplicada por la resistencia interna. Muy bien. Vamos a utilizar esta fórmula, pero hay que considerar que el ejercicio ahí, o en la fórmula se considera FEN, que podríamos decir que ya nos lo da ¿cómo les quiero decir? Que ya no nos da el ejercicio. FEN en este caso sería vamos a ver, sería los 7 voltios. Luego I es ahí el problema, que ahí no lo conocemos. R minúscula sí lo conocemos porque es la resistencia interna. Entonces, ¿qué significa? Que acá hay algo que no conocemos. Vamos a utilizar la fórmula V a sub B, que es igual a FEN menos IR. Pero, aquí hay el pero tenemos que el ejercicio no da el valor de I. En este caso encontraremos a I, y para ello vamos a utilizar la misma fórmula que utilizamos en el ejercicio anterior, donde la corriente la encontrábamos utilizando haciendo la igualdad de que la corriente es igual a que el voltaje es igual a corriente por resistencia, y que hacíamos la igualdad con la fórmula de el voltaje terminal. Hacemos la igualdad y llegamos a esto. Para ello utilizaremos a lo que llegamos anteriormente, que I es igual a, bueno, aquí tenemos que haber puesto literal A, ¿verdad? Literal A. Y hemos llegado que la corriente eléctrica es igual a FEN, que es E, sobre la resistencia, el resistor más la resistencia interna. Entonces, considerando eso, implica que la corriente sería, mire, ve, sería, para el literal A, sería, digamos, E sería 7 voltios. Ahí les dije 7.00 voltios. Esos ceros pues van de más. Yo de un solo le pongo 7 voltios. No pongo 7.000. Me ahorro tiempo, ¿verdad? Serían 7 voltios sobre ¿qué? Sobre el resistor, que sería en este caso, en el literal A sería 91 ohmios, más la resistencia interna, que sería R minúscula, que en este caso nos lo da el ejercicio, que la resistencia interna es de 0.95 ohmios, que sería 0.95 ohms. Entonces, considerando esto, implica que I va a ser igual a 7
voltios sobre 91 ohmios más 0.95 ohmios sería, creo que sería 91, sí, verdad, 91 ohmios punto 95 sería así. Entonces acá hago la división 7 entre 91 punto, aquí es 95, no es 0.95, aquí me faltó 95. Entonces 7 entre 91.95 es igual a 0.076 ohm, así, voltios sobre ohmios, ¿verdad? Pero recordemos de que voltios sobre ohmios son unidades de, en este caso, vamos a ver, sería voltios sobre ohmios son amperios, entonces sería la corriente igual a 0.076 amperios. Hasta ahí hemos encontrado la corriente eléctrica. Ahora sí, observe usted, antes de hacer esto solamente conocía, lo voy a marcar acá. Antes solamente conocía, mire, solamente conocía FEN, que es esa E colochita, pero no conocíamos ahí, que es la corriente eléctrica, que es la que acabamos de encontrar. Sí conocíamos la resistencia interna. Entonces hoy se puede aplicar, digamos, esta fórmula para encontrar, hoy se puede, digamos, utilizar esta fórmula para encontrar el voltaje terminal, considerando que ya encontré la corriente I. Entonces, ahora sí, ahora ya podemos, voy a colocar acá. La fórmula. Vamos a ver. La fórmula voltaje terminal igual a E menos IR, donde E es igual a ¿qué? 7 voltios, I es igual a ¿qué? 0.076 amperios, donde la resistencia interna es igual a 0.95 amperios. Alguien se está tratando de conectar. José Ramírez. Ay, no. Le traté de dar entrada y no pude lograr entrar. Tal vez ahí me ayuda Carlos Manuel. Si vuelve a intentar el caballero, la verdad que una lástima. Muy bien. Entonces significa que el voltaje terminal A sub B
va a estar dado por E, que es igual a 7 voltios menos I, pero I ¿cuánto vale? 0.076 amperios multiplicado por R, que es la resistencia interna, que sería 0.95 ohms. Entonces el voltaje terminal AB será igual a 7 voltios menos, aquí este no es 6, va, este es 0.95, entonces sería 0.076 por 0.95 es igual a 0.072 que amperio por ohmio, pero amperios por ohmio aquí es igual, aquí es igual a eso, a voltios, ¿verdad? Entonces significa que estas unidades ya de un solo, el voltaje terminal sería 7 voltios menos 0.0722 amperios por ohm sería un voltaje. Entonces sería a sub B igual a 7 voltios menos 0.0722 voltios. Menos 7 sería 6.92 voltios. Es el voltaje terminal. Así está. Ese es el literal A. Y el literal B se hace de manera similar. Vamos a llegar hasta allí, jóvenes. La verdad que sí hemos batallado. Lamento el caso. Esta videoconferencia ha quedado grabada y pues la vamos a subir a YouTube. Ahí estará. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos visto, Carlos Manuel y Alexander Arajo. No, de momento no. ¿Se entendió lo que dice? Sí, está bien. Muy bien. El literal B se hace de manera similar, con la única diferencia, mire, todo va a ser igual, con la única diferencia de que donde está 91 ohmios, usted va a poner 910. Aquí está. Va a poner 910. Significa que acá este 910 va a ir acá. Y por consiguiente este resultado le va a dar diferente. Y acá, bueno, ya no vamos a necesitar eso acá en el siguiente, en literal B. Solamente va a cambiar acá. En esa parte, en vez de ir 91 ohmios va a ir 910 ohmios. Y lo mismo, el mismo procedimiento va a ser. Creo que no hay mayor confusión y en la tarea viene similar. No hay donde perderse para hacer la tarea de esta semana, porque viene idéntico a los ejercicios que he resuelto acá en esta videoconferencia. Muy bien. Si no hay duda, pues llegamos hasta ahí, jóvenes. Y pues, primero Dios, en la otra semana es el parcial y vamos a estar realizando la última videoconferencia. Muy bien. Creo que si no hay duda, pues llegamos hasta ahí. Llegamos ahí y pasen un feliz día. Ahorita es temprano. Pasen un feliz día. Nos vemos al rato. Cuídense. Bueno, te cuido igual. Bueno.